iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón. Continuamos en nuestro programa Realidad Sanitaria. Estábamos escuchando al trovador Silvio Rodríguez en Canción del Elegido, una canción dedicada a Fidel Castro Ruz, quien nace en Virán, un pequeño pueblo de Cuba, un 13 de agosto de 1926, o sea, estaría cumpliendo 91 años en los días pasados. Bueno, como les anticipé en la editorial, hoy además de conversar sobre el contexto sanitario argentino, uno de los temas importantes y que le venimos dando lugar en Realidad Sanitaria es sobre la formación, sobre la educación, sobre qué pasa en las universidades, en este caso públicas, y vamos a conversar con Luisa Maestri, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y es una de las docentes a cargo del plan de formación docente en la Facultad de Medicina. Luisa, ¿estás por ahí? Sí, hola, también mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra comunicación, Luisa. Un feriado. Al contrario, muchísimas gracias a vos, a tu equipo, por brindarme esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Sí, aprovechando con el tema ideas, ¿qué te parece, Luisa, si conversamos un poco sobre, cómo ves la formación de los docentes o en base a tu experiencia, qué tipo de docente necesitamos en salud concretamente para este contexto sanitario? Sí, siguiendo un poquito tu estilo periodístico, al tratar distintos temas, yo copiándote de alguna manera me hice también algunas preguntas, como en relación a lo que vos me preguntas, ¿no? O sea, por ahí uno se pregunta, ¿quién es este docente que se está formando? Ajá. ¿Y en qué sentido se está formando? ¿No? Pensaba, ¿qué pasaba con esta persona antes de iniciar su actividad docente? Y también me pregunto, ¿quiénes forman? ¿Quiénes somos los formadores de alguna manera en este ámbito de la docencia? Una cuestión que lo hemos trabajado incluso contigo el año anterior, sí. Es acerca de definir qué es la docencia. ¿Es un trabajo? ¿Es una profesión? ¿Es un métier que debe tener como finalidad inculcar un término tan tradicional, ¿no? Que ya refleja toda una postura, me parece, ¿no? Y agregando el contexto a este docente, pensar en las universidades. Realmente, ¿cuál es el rol de la universidad en la sociedad? ¿Es científico, es tecnológico, es social, todo junto? Ajá. Y finalmente, pensando en estas preguntas, digo, ¿cómo son las universidades en nuestro país? O sea, que hablar de la formación docente de alguna manera nos involucra todas estas cuestiones que al menos primariamente nos ponen en discusión el tema, ¿no? Claro. Por lo que, ¿qué es formar, no? Por ahí yo pensaba, incluso lo habíamos conversado en alguna oportunidad, por ejemplo, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, es la reunión de todas las universidades de nuestro país, ¿no? Sí. En esta organización. A la formación docente le considera como, y casi lo leo, proceso integral, que tiende a construir y apropiarse críticamente de saberes disciplinares y de herramientas conceptuales y metodológicas para el desempeño profesional. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que una persona que decide entregar su saber a otro grupo de personas con alguna finalidad, que lamentablemente no siempre esa finalidad está clara o está explícita al menos, ¿no? Ajá. Pareciera como que uno tiene que entregar ese saber disciplinar, lo que yo sé. Claro. En tu caso, médico, en otro caso, arquitecto, en otro ingeniero, etcétera, ¿no? Pareciera que con eso es suficiente, ¿no? Hacer docencia. Y sin embargo parece ser que muchos autores nos dicen, no, es mucho más que eso. Claro, por suerte ha habido un desarrollo de la educación, ¿no? Del campo pedagógico que ha permitido abrir, más teoría a cada disciplina, ¿no? Al médico, claro. Al odontólogo, al trabajador social, en este caso de la salud, ¿no? Sí, vos sabés que recuperando algunos textos, pensando en esta conversación que vamos a tener
y sobre todo recuperando algunos autores que me son muy gratos evocarlos, ¿no? Por ejemplo, Klicksberg. Klicksberg es un economista, es contador, vos dirías, bueno, pero tan fría esa ciencia, y sin embargo es una persona que le ha podido dotar a la cuestión del desarrollo social ese touch, ese condimento ético, ¿no? Como que tiene un libro que se llama así, Más ética, más desarrollo. Y dice que la universidad en este siglo ya tiene una responsabilidad social clave que la tiene que asumir. Ya no podemos quedarnos solamente en el saber disciplinar, solamente en el manejo de los instrumentos o los aparatos o dispositivos tecnológicos. Si no desafiamos este momento éticamente, es como que la universidad pierde su sentido, ¿no? Entonces, formar un docente para que lleve a cabo esas misiones es todo un desafío también para quien lo debe formar, me parece, ¿no? Claro, claro. Y en base a su experiencia, Luisa, sí. Y en base a este contexto, que bueno, Sí, para sí. algunos como quienes escuchan este programa, es un contexto adverso para lo público, para las universidades que se vienen recortando, en donde pareciera ponerse otra vez en discusión viejos temas como una universidad para pocos versus una universidad más masiva o digamos para que ingresen los sectores de clases medias, clases bajas. ¿Cómo ve usted en perspectiva la formación de los docentes y cuál sería el lugar que deberían ocupar los docentes en la universidad pública? Sí, sí, bueno, acá nos trae bastantes problemas en nuestros países latinoamericanos y particularmente en nuestro país, porque a pesar de que estamos en un contexto social histórico similar por ahí, nos diferenciamos un poco. Y nosotros tenemos una cultura de la educación pública muy amplia, muy grande, muy asumida, muy apropiada, y nos cuesta mucho pensar en resignarla. En general, es casi le diría un mandato social que tenemos. Y tanto en la formación como en la práctica docente uno tiene que tener en cuenta primero eso, ese contexto primario. Estamos en universidades públicas, eso significa que la masificación de las universidades es un hecho grato. Uh-huh. Es un hecho grato, mientras más mejor. Por ahí todavía escuchamos a algunos docentes que se quejan de la masividad porque no hay posibilidades de enfrentarla. Ahí aparecen, diríamos, las metodologías y los recursos y estrategias docentes para decir si puedo y tengo cómo. El tema es que no se corre el eje de esta inclusión casi les diría humanamente obligatoria. No podemos dejar a nadie fuera en la medida que esa persona así lo desee, ¿no? Claro, Pensaba en Finlandia, que vos has estado hace poco, ¿no? Ajá. Finlandia se tomó como eje de su proyecto social y no hace mucho, 30, 40 años no más, era una sociedad bastante atrasada, si se quiere. Claro. Y sin embargo decidió poner la educación en la cabeza. Hoy hizo un salto impresionante en educación. Sí, sí. La mayoría de la gente ingresa a la universidad sin mayores problemas. Los docentes están preparados para recibirlo. Y él logró ser punta en el mundo, en el ámbito de la educación. Porque es una opción. ¿Y de qué tipo? Política, Damián. Claro. Es una decisión política. Totalmente. Es decir, todos deben estar, sí, todos. Todo el que quiera, todo el que pueda, todo el que requiera una asistencia, indudablemente. Indudablemente que sí. Y la pedagogía no puede ser vacía, ni ayudar a vaciar también el contenido de una educación pública, de hecho que no. Claro, claro. Yo considero que estamos en una universidad pública, en una institución pública cualquiera fuere, un hospital, cualquiera, inmediatamente nuestro asistido y nuestro acompañado es el otro. Claro. No, y quien financia también la educación pública, porque estaba leyendo un dossier de Le Monde Diplomatique, que lo recomiendo, es una edición especial de agosto que dice la universidad que supimos conseguir. Uh-huh. Y bueno, allí por supuesto que desarrollan toda una serie de artículos, pero dentro de lo que pude rescatar está esta inversión, que la mitad del presupuesto educativo argentino se destina a las universidades. Sí, sí. Claro que la universidad tiene, como venimos diciendo, un montón de
aristas y se integra a la sociedad desde lo productivo, desde lo tecnológico, desde lo científico, desde lo humano, ¿no es cierto? Desde diversas aristas. Sí, la universidad hoy por hoy tiene que sí o sí tomar esta posta ética, en cuanto que no se puede degradar ni se puede descalificar el trabajo docente teniendo tanta gente de honor, por ejemplo, porque es una descalificación. En algún sentido una descalificación. Es cierto que es muy identitario para el docente, ¿no? Me parece decir yo soy docente en la universidad, yo trabajo allí, pero en realidad muchos ni siquiera pueden pensarse como trabajadores de la educación a nivel universitario. Claro. Porque están con contratos miserables, muchos, monotributistas, por ejemplo. Entonces da una suerte de no pertenencia a la institución, una sensación, de no pertenencia a una institución tan valiosa como esta, que no asegura incluso calidad de formación, ni siquiera eso. Claro, sí. Sí, yo estaba hace un mes en el Instituto Karolinska, que invierte muchísimo dinero también en investigación. Seguro. Y bueno, son investigaciones que por ahí llevan 10 años para llegar a algunas publicaciones, pero que el Estado sueco en este caso tiene claro que ahí está el futuro y está el prestigio de los países del primer mundo. Y creo que en Argentina las universidades públicas sobre todo son las que están resistiendo a estos embates neoliberales con investigadores que muchas veces están totalmente precarizados o docentes precarizados. Sí. Lamentablemente todavía nosotros estamos faltos, ¿no? de mayor cantidad de investigaciones. Por ejemplo, en el área de las sociales está muy escaso, justamente por eso, por una cuestión de financiamiento. Bueno, hemos asistido gran parte del año pasado y lo que va de este año a la expulsión de investigadores de todo tipo de ciencias, que el gobierno ha considerado que es un gasto realmente, cuando se podría importar, digamos, materia gris, cuando sabemos que lo que cuesta formar y lo que significa para un país, como vos dices, tener nuestros propios cerebros, ¿no? Claro. Pero sí, lamentablemente estamos en un proceso que ya más que neoliberal es un proceso, a mi entender, y me hago cargo, muy cruel con todos los derechos que hemos ido adquiriendo y que ya somos conscientes que los tenemos y que los estamos perdiendo, y la universidad no puede hacerse un costado sin ninguna duda, en ningún sentido, ¿no? En la formación menos, y en eso apelo a esto, ¿no? A ir revisando nuestros currículos, porque por ahí los vaciamos y no nos damos cuenta. Totalmente. Bueno, Luisa, infinitas gracias por conversar lunes feriado. Por favor. No, al contrario. Quería decirte... Sí. Quería cerrar un poquito con un pensamiento de un teórico estadounidense que por suerte vive, que es un poco el fundador de la pedagogía crítica, ¿no? Un gran crítico del neoliberalismo y del tradicionalismo, ¿no? Dice, es más largo el texto, pero lo corto aquí. Si los profesores han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos en intelectuales transformativos. Me parece que ese sería un poco el objetivo máximo que podemos tener los formadores docentes para alcanzar, no digo una utopía, pero sí de alguna manera lo que nos determina este camino de formación, ¿no? Me parece interesante. Sí. Excelente síntesis para el cierre de nota, Luisa. Bueno, un abrazo grande. Igualmente, y nos estamos encontrando. Dale, un beso grande, un cariño. Gracias a vos.